Bien, muchachos, buenos días, espero que todos estén bien. Bienvenidos nuevamente a una clase más del taller de diseño correspondiente a la carrera de arquitectura. De los niveles básicos o los niveles base, entendamos que la carrera de arquitectura podemos dividirla en, digamos, los primeros semestres, primero, segundo y tercer semestre, niveles básicos, los niveles de cuarto, quinto y sexto semestre en los niveles medios, y séptimo, octavo y noveno semestre, nivel avanzado. Esto es una serie de cursos o de clases que vamos a dictar en los niveles básicos, es decir, comprende los 3 primeros semestres de la carrera de arquitectura, específicamente dirigido al taller de diseño número 3, ¿verdad? Corresponde al tercer semestre. Y vamos a estar desarrollando el tema que corresponde a ese nivel y viendo los diferentes aspectos del diseño arquitectónico que se deben tomar en cuenta para ofrecer una solución adecuada y conveniente a un problema de diseño. El tema que nos va a ocupar en este nivel o en este semestre va a ser la vivienda pareada. Vamos a ver qué es una vivienda pareada, vamos a conversar un poco sobre su definición. Vamos a hablar también sobre los tipos y las posibles clasificaciones que podemos hacer de este tipo de vivienda. Y vamos a hablar de sus características en cuanto al diseño se refiere. Vamos a comenzar, no sin antes recomendarles que se suscriban al canal ArcStudio, donde vamos a poder estar ofreciéndoles una serie de cursos de nivel básico, medio y avanzado de la carrera de arquitectura, en el cual pueden dejar comentarios y darnos un like, un me gusta para apoyarnos en esta labor que tenemos de hacer llegar hasta ustedes los mejores conocimientos. Entonces, sin más preámbulos, pues comenzamos. Bien, lo primero que debemos hacer es definir qué es una vivienda pareada, ¿verdad? Y vamos a decir que la vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas o a sus residentes, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Entonces, este tipo de edificación pues nos sirve de protección, nos ofrece refugio, habitación, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo se puede clasificar y los tipos que podemos encontrar dentro de este rubro de la vivienda pareada. Podemos hacer una clasificación de acuerdo a la cantidad de familias que van a vivir en este tipo de edificaciones. Vamos a encontrar entonces la vivienda de tipo unifamiliar, que como su término lo establece, pues es una edificación para ser ocupada en su totalidad por una sola familia, y normalmente pueden ser aisladas, pareadas o adosadas. Desde el punto de vista urbanístico, genera áreas de baja densidad con un bajo impacto ambiental y de infraestructura de servicio. Esos son parámetros que nos ayudan a entender lo que es una vivienda unifamiliar. La otra clasificación que podemos hacer de este tipo de viviendas es la vivienda bifamiliar, y podemos decir que es una edificación de 2 unidades residenciales, generalmente de 2 plantas, que cuenta con una vivienda completa por cada piso, por cada planta, y en la cual habitan 2 familias. De ahí su nombre o su término, el término bifamiliar. Urbanísticamente genera áreas de bajo a mediano impacto y de infraestructuras de servicio más o menos elaboradas, ¿vale? Y la tercera clasificación que vamos a obtener es la de vivienda multifamiliar, también conocida como vivienda colectiva. Estos son edificaciones en las que se agrupan 3 o más viviendas independientes, donde la convivencia no es una condición obligatoria y donde el terreno es una propiedad común. Urbanísticamente llega a generar zonas de alta densidad por la cantidad de habitantes pues, que pueden habitar un terreno.
o una parcela de terreno, con impactos ambientales significativos en cuanto al consumo de recursos, generación de desechos, además de un alto impacto en el paisaje urbano por la mayor altura de las edificaciones, y requiere de una red vial mucho más amplia, es decir, de servicios mucho más amplios y desarrollados. De acuerdo a la forma de la agrupación física, también podemos hacer una clasificación de los tipos de vivienda que existen. Podemos hablar entonces de la vivienda aislada, que como su término lo señala, es una vivienda que no comparte ningún tipo de muros o paredes con otras edificaciones, es decir, es una vivienda rodeada de un espacio abierto, sin ninguna pared que una con otra edificación. Normalmente estas paredes que, digamos, comparten dos edificaciones se conocen como muros colindantes o medianeros. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, podemos observar, ¿verdad?, un ejemplo de cómo podría ser una vivienda unifamiliar aislada. También tenemos la vivienda pareada en sí, que es el tema que nos va a ocupar durante este semestre. Estamos viendo cómo se inserta la vivienda pareada dentro de la clasificación de los diferentes tipos de vivienda. Lo podemos definir como casas pareadas, ¿verdad?, que representan una pareja, es decir, dos casas o viviendas que comparten una pared medianera o común. Es decir, si observamos acá el gráfico, ¿verdad?, podemos observar que esta sería la unidad de vivienda y esta es la pared común que comparten ambas edificaciones. Podemos observarla en su fachada, que son viviendas que se van distribuyendo de dos en dos, es decir, en parejas. Normalmente pues tienen un espacio libre cada dos viviendas, es decir, este espacio que está acá queda libre para ambas viviendas, y luego siguen otra pareja u otro par de viviendas y así sucesivamente. Este es el término o el tipo de vivienda que se conoce como vivienda pareada, ¿verdad? Es el término correcto de aplicarlo. Hay muchas personas que la confunden con las viviendas adosadas, que también es un tipo de característica porque tiene una característica común, que es que comparten también un muro. Ya vamos a ver cuáles son. Pero el tema que vamos a desarrollar nosotros es el de vivienda pareada. Continuando con la siguiente clasificación, la vivienda adosada es muy parecida a la vivienda pareada. De hecho, se refiere a casas que comparten por lo menos una pared medianera o un muro medianero. Cuando dice por lo menos, es que una de sus paredes está compartida y la otra puede compartirlo o no, pero en el caso de las viviendas adosadas se caracterizan específicamente o casi en su mayoría porque comparten las dos paredes colindantes, es decir, las dos paredes laterales. Los dos muros laterales están compartidos con otras unidades. Si observamos la distribución del esquema, pues vemos que se identifican porque todas las paredes están compartidas, ¿vale? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. En este gráfico hay 5 unidades que comparten todas las paredes internas. Aquí lo podemos observar en una planta de distribución, ¿verdad?, donde pues podemos ver cómo comparten los muros, ¿verdad?, medianeros, y en la fachada se observa, se puede leer como si fuese una gran vivienda o una gran casa, con una fachada muy amplia. Normalmente, digamos, en las intenciones de diseño se busca también darle un cierto carácter a la lectura de las unidades individuales, aun cuando sean todas adosadas, pegadas, ¿verdad? Eso significa el término pegadas. Siempre la intención de diseño es tratar de que se lean las unidades también, que hay diferentes unidades que componen esa edificación común o en términos generales. Y por último, vamos a conseguir dentro de esta clasificación de la manera física de agruparlas, la vivienda en altura. La vivienda en altura, pues como lo dice su nombre, un tipo de edificación que se desarrolla de manera vertical
donde la agrupación de las viviendas pues van en ese sentido, una encima de otra, ¿verdad?, formando varios niveles, y la altura varía, puede ser muy alta. Ya normalmente cuando se trata de 3 o más niveles, pues podemos hablar de vivienda en altura. Y es fácilmente identificable porque se leen urbanísticamente con edificaciones muy altas, ¿vale? Edificios de vivienda, acá lo tienen, correcto, donde existen varios niveles, pues en cada nivel pueden haber 2, 3, 4, X número de viviendas. Ahora vamos a hablar un poco de las características de la vivienda como tal, de la vivienda en sí. Tenemos que conocer primero cuáles son sus características, qué características debe tener este tipo de edificaciones, para poder después entender cuáles son los criterios de diseño y los aspectos a considerar en el diseño, para poder ofrecer una solución adecuada y correcta al problema que se nos presenta. Entonces, para conocer las características, pues vamos a comenzar con el primer punto. Una vivienda debe ser confortable. Voy a repetir eso. Una vivienda debe ser confortable. Entonces, muchachos, ¿cómo se logra el alto grado de confort en una vivienda o en un espacio? El alto grado de confort o el grado aceptable del confort en un espacio lo podemos lograr con el manejo de la ventilación, la insolación y las visuales de los espacios que componen esa edificación. No es otra cosa sino trabajar el tipo de orientación que nosotros le vamos a dar a nuestros edificios, a nuestros espacios, etcétera, etcétera. Vamos a ver a qué se refiere cada término para poder entender un poco mejor, ¿verdad?, cómo podemos alcanzar ese grado aceptable de confort, es decir, hacer que la vivienda sea agradable para su habitante. Cuando nosotros manejamos el aspecto o la variable de la ventilación, ¿verdad?, estamos tratando de ofrecerle el mejor grado de ventilación a los espacios internos. Y todos hemos de alguna manera conocido en la carrera de arquitectura que la mejor ventilación en un espacio interno es la ventilación cruzada. Voy a repetir eso, la mejor ventilación, ¿verdad?, la que ofrece una mejor y mayor renovación del aire, una mayor calidad del aire, es la ventilación cruzada. Y eso se logra ubicando aberturas encontradas o casi encontradas uno al frente del otro, estamos hablando de las ventanas, ¿verdad?, donde la renovación de aire es permanente, ¿verdad?, por una abertura está entrando el aire fresco y por otra abertura esa misma cantidad de aire está empujando a la masa de aire caliente que está interna y se está renovando constantemente, está entrando y saliendo el aire constantemente de ese espacio interno. Esa es la mejor opción o la mejor solución que le podemos dar a nuestros espacios para que se mantengan debidamente ventilados y ofrezcan un grado de confort muy aceptable. La otra opción que tenemos es simplemente crear una sola abertura, ¿verdad? Acá en el gráfico nos dice que está mal, no es que esté mal en un 100%, pero es un tipo de tratamiento que ofrece menos ventajas que la ventilación cruzada. ¿Por qué? Porque el aire que queda atrapado adentro, la masa de aire caliente, pues no tiene por dónde salir. Trata de salir por algún espacio, no consigue desahogo y siempre hay una masa de aire fresco que está queriendo entrar. En el diseño bioclimático, una de las opciones o recursos del que dispone el diseñador es tratar de usar unas aberturas en las, digamos, cubiertas, se le hacen unas ventanas o lucernarios, también se conocen en algunas partes, para que una vez que se abran esas escotillas, por decirlo de alguna manera, el aire caliente que tiende a subir, es un principio del funcionamiento o del comportamiento de la masa de aire. Las masas de aire caliente tienden a subir, las masas de aire frío tienden a bajar.
Entonces, una vez que ellas suben, buscan por dónde salir arriba, ¿verdad? En las aberturas que dejamos en las cubiertas. Entonces, es un recurso que permite de alguna manera que ese aire se esté, o esa ventilación se esté renovando constantemente también. Cuando nos referimos a la insolación, ¿verdad? Nos estamos refiriendo al estudio del manejo de la incidencia de los rayos solares sobre nuestra edificación. En el hemisferio sur, en el que estamos ubicados nosotros como país, el Sol hace un recorrido de este a oeste con ciertas inclinaciones o cierto grado de inclinación hacia el norte, mientras que en el hemisferio norte sucede lo contrario. En el recorrido que hace el Sol de este a oeste, pues existe unos pequeños grados de inclinación hacia el sur. Todos conocemos ya a esta altura de la carrera, los niveles, digamos, base hacia el nivel medio, tercero o cuarto semestre, que es una de las determinantes y variables de diseño muy importantes para nosotros tomar decisiones en cuanto a la distribución, disposición y ubicación de los espacios, así como de los vanos o aberturas, llámese ventanas, que vamos a proponer en nuestras edificaciones. Entonces, la insolación, ¿verdad?, es uno de los aspectos muy importantes, la ventilación es el otro. Manejando estas dos variables, estos dos aspectos, podemos darle un grado de confort muy, muy alto a nuestros espacios internos. Y luego, aunado a esos dos términos, pues podemos nosotros hacer el manejo también de ciertos elementos en cubiertas, voladizos, etcétera, etcétera, para protegernos de la lluvia, que es otro, digamos, es otro de los factores que inciden directamente dentro de lo que sería la generación de un grado de confort aceptable para el que habita un espacio. ¿Por qué? Porque la lluvia genera humedad. Y entonces tenemos que ver de qué manera nosotros hacemos que esa lluvia o esa humedad que se genera pues sea de alguna manera en ciertas locaciones o localidades geográficas sea evaporada lo antes posible para que se sienta un ambiente muy agradable al interior de los espacios. Esos son términos que más adelante vamos a ir desarrollando cuando nos adentremos un poco más en los aspectos del diseño. Simplemente hoy estamos dando en esta clase pues una panorámica general, ¿verdad?, de las características que debe tener una vivienda. Continuamos. El segundo punto, la segunda característica es que una vivienda debe ser funcional. No solamente una vivienda, cualquier espacio que diseñemos, cualquier tipo de edificación debe ser funcional. Y esta característica se logra o se alcanza con el manejo de la disposición, el tamaño adecuado y la correcta circulación entre los espacios que la componen. Voy a repetir eso. El nivel funcional se logra con el manejo de la disposición, el tamaño adecuado y la correcta circulación entre los espacios que componen la edificación, en este caso la vivienda. Cuando hacemos este manejo, ¿verdad?, este análisis, no estamos haciendo otra cosa, sino que estamos analizando desde el punto de vista de la relación espacial nuestra edificación o nuestro problema de diseño. Entonces, la disposición de los espacios no es otra cosa sino cómo ubicar los espacios en nuestra parcela. Cuando nosotros diseñamos y tenemos los diferentes espacios que componen la vivienda, el estar, el comedor, la cocina, los dormitorios, etc., tenemos que tomar decisiones de diseño. Yo siempre he dicho a mis alumnos que diseñar no es otra cosa que tomar decisiones. Y las mejores decisiones de diseño deben estar sustentadas en análisis, en unos buenos análisis. En este caso, la disposición o la ubicación de los espacios se va a sustentar en unos análisis que vamos a hacer más adelante, ¿verdad?, que tiene que ver con la zonificación de los espacios, es decir, tenemos unas zonas en las cuales vamos a agrupar nuestros espacios dependiendo de las actividades que en ellos se desarrollen, entendiendo que los espacios que tengan actividades comunes van a ir ubicados en una zona, ¿correcto? Entonces vamos a irlos agrupando de acuerdo a la comunión de las actividades que se van a desarrollar en esos espacios.
Ejemplo, una vivienda puede dividirse en 3 zonas básicas. Normalmente se divide en 3 zonas básicas: la zona social, la zona de servicios y la zona íntima. En la zona social vamos a agrupar o vamos a tender a agrupar aquellos espacios en los cuales puedan estar integrantes del grupo familiar como personas ajenas al grupo familiar. Ejemplo, cuando estamos en una casa, pues alguien nos visita, un amigo, una amiga, etcétera, etcétera. Y nosotros, para recibir esa visita y socializar, compartir un rato con ella, conversar, etcétera, debemos disponer de unos espacios que nos permitan desarrollar esa actividad de socialización. ¿Cuáles son esos espacios? Bueno, pueden ser el estar, el comedor, etc. Luego vamos a conseguir unos espacios de servicio, ¿verdad?, que normalmente se conocen en una vivienda. Puede ser la cocina, puede ser el lavadero, puede ser un sanitario de visitas, etc. Son espacios de servicio que podemos ir agrupando en otra zona de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar en cada espacio. Y después vamos a conseguir una zona íntima, ¿verdad?, donde ya nos podemos imaginar cuáles son los espacios que van a estar en esa zona íntima. Son aquellos espacios o en los cuales se desarrollan actividades única y exclusivamente que pertenecen al grupo familiar. Es decir, en esta zona íntima, esta serie de espacios, muy difícilmente van a estar o van a ingresar personas ajenas al grupo familiar. Por eso se llama zona íntima. ¿Cuáles son los espacios que deben estar ubicados en esta zona? Bueno, los dormitorios, los sanitarios de esos dormitorios, etcétera, etcétera. A lo mejor hay un family room, una habitación destinada a la reunión única y exclusivamente familiar. También se llaman estares íntimos, pueden estar ubicados en esta zona. Entonces, tenemos una clasificación, por decirlo de alguna manera, de los espacios de acuerdo a la actividad que se desarrolla en cada uno. Eso no es otra cosa que una zonificación. Cuando yo hago la agrupación, ¿verdad?, de espacios por actividades comunes, estoy haciendo una zonificación de espacios. Y la otra herramienta de la cual podemos hacer uso para hacer el análisis y tomar las mejores decisiones en cuanto a la disposición o la ubicación de los espacios es hacer unos análisis de funcionamiento. Se conocen como matrices de relación espacial, donde vamos a desarrollarlo más adelante en el transcurso del taller. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se realiza una matriz de relación espacial. Pero para desarrollar esta matriz de relación espacial desde el punto de vista del funcionamiento, tenemos que tener unos criterios bajo los cuales vamos a ir agrupando o vamos a ir relacionando espacio con espacio. Entonces, si yo tengo criterios de relación, pues voy a ir ubicando en esta matriz qué tipo de relación tiene cada espacio con cada espacio. Y eso me va a dar un panorama general de cómo voy a ir agrupando mis espacios ya en la zonificación. O sea, cuáles son los espacios que deban ir acá en la zona de servicios, cuáles son los espacios que van a ir en la zona social y cuáles son los espacios que van a ir en la zona íntima. Y lo vamos a ver más adelante en el taller. Luego tienen que tener el tamaño adecuado. Cuando nosotros determinamos el tamaño adecuado de un espacio, no hacemos otra cosa sino el dimensionamiento de ese espacio. Cuando nosotros decidimos qué tamaño va a tener ese espacio, esa habitación, ese estar, ese comedor, esa cocina, estamos haciendo un dimensionamiento del espacio. Pero para hacer ese dimensionamiento del espacio debemos tener una premisa de diseño. La premisa general, básica, de todo buen diseñador en cuanto al dimensionamiento del espacio es evitar el desperdicio de ese espacio, es decir, evitar que se desperdicien los metros cuadrados de ese espacio. Voy a evitar que tenga yo áreas de espacios desperdiciados, sin uso, ociosos, etcétera, etcétera. Eso, además de representar un mal diseño, va a repercutir directamente sobre el incremento del costo de la construcción. Para nosotros lograr un buen dimensionamiento del espacio, pues tenemos que hacer el estudio correcto de 3 aspectos diferentes.
Voy a repetir eso para lograr el correcto dimensionamiento de un espacio. Debemos hacer una evaluación o un estudio de 3 aspectos diferentes. El primer aspecto es la antropometría. El segundo aspecto es el mobiliario, en este caso el mobiliario necesario para desarrollar esa actividad. Y el tercer aspecto es las circulaciones. La antropometría, ya todos han escuchado ese término, me imagino en el primero y segundo semestre se explica y se investiga lo que es la antropometría, que no es otra cosa que el estudio de las dimensiones del cuerpo humano, tanto en posiciones estáticas como en posiciones dinámicas. Es decir, cuando el cuerpo está en movimiento genera dimensiones y cuando el cuerpo está en reposo genera dimensiones. La antropometría se encarga de estudiar esas dimensiones en ambos casos, tanto en el caso estático como en el caso dinámico del cuerpo humano. El estudio del mobiliario, ¿verdad?, no es otra cosa sino investigar y conocer cuáles son las dimensiones que van a tener nuestros muebles, ¿verdad?, que necesitamos para desarrollar la actividad que estamos, en este caso, dándole o ejerciendo en ese espacio específico. Si no conozco las dimensiones del mobiliario, pues no sé qué dimensiones necesito, ¿verdad?, para que ese mobiliario pueda estar allí. Cuando nosotros estudiamos las dimensiones del mobiliario, nos vamos a conseguir con 2 tipos de dimensiones. La dimensión del mobiliario en sí y la dimensión del mobiliario que conocemos como su espacio útil o espacio de funcionamiento. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos una mesa de noche, ¿verdad?, que va al lado de una cama, y esa mesa de noche tiene una gavetita, una gaveta, un cajón, cuando ese cajón está cerrado, la mesa tiene unas dimensiones. Cuando ese cajón o esa gaveta está abierta o abierto, la mesa tiene otras dimensiones. Cuando el cajón está abierto, ¿verdad?, esas dimensiones se conocen como las dimensiones o espacio útil o de funcionamiento de ese mobiliario. Eso sucede con una mesa que tenga, o un gavetero que tenga gavetas o cajones. Sucede con una mesa de comedor con sus sillas, por ejemplo. No es lo mismo la silla cuando está metida debajo de la mesa en el comedor que el espacio que ocupa cuando está en funcionamiento, es decir, cuando está alguien sentado comiendo. Y además, cuando esa persona se va a levantar de la mesa del comedor, necesita rodar la silla hacia la parte de atrás y evitar que la silla tenga un obstáculo que no permita que ruede. Ese tipo de dimensiones o ese tipo de espacios se llaman espacios útiles o de funcionamiento. Y luego tenemos el estudio de las circulaciones, que no es otra cosa de que ver o estudiar cómo nos vamos a mover dentro de nuestros espacios. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, conociendo, manejando estos 3 términos, que lo vamos a ver también un poco más adelante, todo esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pues con nosotros podemos lograr adimensionar un espacio. Entonces, fíjense acá, ¿cómo sé yo, en este caso, qué dimensiones debe tener este espacio si requiero o necesito un espacio de 2 camas, ¿verdad?, con una mesa, digamos, de noche, con un closet o ropero y con un gavetero y un televisor? ¿Qué espacio necesito para esas 2 camas individuales con esa misma mesa, el mismo ropero, pero en este caso un sillón para ver televisión y un escritorio, por ejemplo? Las dimensiones cambian, varían, porque estoy usando un mobiliario diferente. ¿Qué dimensiones o qué tamaño de espacio necesito en este caso, que es por ejemplo un lavadero, donde tengo un lavarropas o una lavadora, tengo una batea, puedo tener una mesa de planchar, etcétera, etcétera? Entonces, conociendo, repito, el mobiliario, las medidas antropométricas y las circulaciones, las medidas que necesitamos para circular, nosotros podemos generar y determinar el dimensionamiento, el tamaño del espacio, con la premisa de evitar el desperdicio de espacio. Siempre hay que tener esa premisa presente. Luego vamos a ver sobre la correcta circulación, ¿verdad?, que es la forma en cómo nos movemos en los espacios. En términos generales, vamos a conseguir que nosotros podemos desplazarnos o pasar entre espacios. Esta forma de pasar entre espacios o desplazarnos entre los espacios se conoce como pasillo, el típico pasillo que hay,
Ejemplo, bueno, pueden haber oficinas y un pasillo intermedio y oficinas del otro lado, por ejemplo. Y también podemos atravesar espacios. Y aquí voy a hacer un paréntesis en la forma de atravesar los espacios porque es un aspecto del diseño bastante delicado y es donde muchos compañeros y compañeras que estudian la carrera tienden a cometer errores de diseño. Hay que tener mucho cuidado, amigos y amigas, cuando nosotros atravesamos los espacios. ¿Cómo vamos a atravesar los espacios? La mejor manera de atravesar los espacios es dejando siempre, ¿verdad?, una porción, un área libre para desarrollar la actividad. Voy a repetir eso. La mejor manera de atravesar un espacio es procurando siempre que quede un área libre para el desarrollo de la actividad de la cual se trate, independientemente de la que sea. Por ejemplo, esta área podría ser un área de comedor. Aquí está la mesa de comer, ¿verdad?, aquí estamos comiendo y por acá está circulando las personas. La peor manera de atravesar un espacio es hacerlo de manera diagonal. Más o menos este sería el caso. ¿Por qué? Porque nos generan dos triángulos, sobre todo en la vivienda, y si en esta habitación se desarrolla una actividad, pues la actividad se ve interrumpida constantemente por este cruce de personas o de circulación que está atravesando ese espacio. Imagínense que aquí vamos a colocar un área de estar, una sala, donde, bueno, irá una porción de muebles en este lado, otra porción aquí, las personas conversando, ¿verdad?, y otra persona atravesando a cada rato o interrumpiendo la conversación con la circulación. Estas son cosas que se deben evitar. No es que no se deban o no se puedan atravesar los espacios, se puede, pero hay que tener criterio para atravesarlo, un criterio correcto. Luego, para conocer el tamaño de la circulación, que no es otra cosa que el ancho de los pasillos, pues tenemos que tomar en cuenta la cantidad de usuarios que van a circular. Correcto, no es lo mismo diseñar un pasillo para una persona, para dos personas caminando, para tres personas caminando por ese pasillo, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos compañeros que le dan una dimensión al pasillo la que se le ocurre, ¿no? Y luego le preguntamos a los profesores por qué ese pasillo tiene ese ancho, pues no saben contestar. No sé, profesor. Entonces, bueno, hay que prever, hay que pensar en la cantidad de personas que van a circular por ese pasillo. Si estuviésemos diseñando un edificio de oficinas, por ejemplo, tenemos que ver cuál es la cantidad de tráfico peatonal de personas que van a estar circulando en esos pasillos. Y si es conveniente que tengamos tres personas, ¿verdad?, paralelas, o tres digamos, filas de personas circulando paralelamente, entonces nosotros podemos calcular, con la holgura respectiva, podemos calcular el ancho del pasillo. De esta manera se debe planificar ese tipo de circulación. Y acá vemos unos ejemplos entonces de lo que son bajo la premisa de movernos adecuadamente y de evitar atravesar los espacios de forma diagonal. Podemos ver los ejemplos de los tipos de circulaciones que son inconvenientes y los tipos de circulaciones que son convenientes. Obviamente que acá, al observar las circulaciones que son inconvenientes, pues vamos a ver todas aquellas que cruzan el espacio de manera diagonal, en forma de cruz. Aquí la tenemos otra vez en forma diagonal. Imagínense que acá, ustedes aquí van a desarrollar una actividad, bueno, le quedan 4 pedacitos o 4 esquinitas para amoblar ese espacio y es muy, muy incómodo resolverlo después. Mientras que si yo voy a desarrollar ese mismo espacio y lo atravieso, ¿verdad?, con una circulación, digamos, perimetral o sobre uno de los lados, pues yo dejo área libre para desarrollar la actividad. Esta es una forma muy correcta o muy adecuada de atravesar un espacio. Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Y la tercera característica es que una vivienda debe ser estética, desde el punto de vista, digamos, de la expresividad o de la expresión de la forma. Debemos de diseñar espacios, volumetrías, construcciones que sean agradables para el usuario, que sean agradables visualmente, que signifiquen algo para nosotros. Esto lo vamos a conversar un poco más adelante, sobre todo yo doy una clase sobre esto, sobre el carácter expresivo en los niveles un poco más altos del diseño, de la carrera de arquitectura, porque ya cuando estamos un poco más avanzados, pues nos volvemos autocríticos de nuestros mismos diseños.
Y entonces el nivel estético o la variable estética se logra con el manejo del carácter expresivo, es decir, qué me dice a mí después que yo tengo mi diseño armado, mi volumen armado, qué me transmite a mí ese volumen, qué quiero yo que transmita a las demás personas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto, si le doy un carácter expresivo correcto, va a haber un alto grado de significado y de pertenencia del habitante con la edificación. Si a mí me gusta mi vivienda, si me agrada desde el punto de vista del volumen, de la forma, yo me voy a sentir identificado como usuario y la vivienda voy a lograr que tenga un alto grado de pertenencia, tanto del objeto hacia el usuario como del usuario hacia el objeto. Entonces, eso se logra a través del manejo del aspecto formal, es decir, de qué forma vamos a nosotros diseñar nuestro volumen. Para lograr eso, para lograr esa, digamos, ese tipo de decisiones, esa toma de decisiones sobre cómo va a ser la forma de nuestra vivienda, pues nosotros tenemos unos criterios que vemos en los semestres más bajos, en el primero, segundo, etcétera, que se llama transformación volumétrica. Y para recordar un poco la transformación volumétrica, ¿a qué se refiere? Tenemos diferentes tipos de transformación volumétrica, como la dimensional, que no es otra cosa que cambiar las dimensiones de un sólido para obtener una transformación volumétrica. La transformación de sustracción, que no es otra cosa que tomar un sólido e ir sustrayendo porciones de ese sólido para lograr una transformación volumétrica. Tenemos la adición, que no es otra cosa que sumar. Acá restamos volúmenes, acá sumamos volúmenes al volumen principal, y tenemos la otra herramienta, que es la penetración, que es cuando intersectamos volúmenes. Entonces, esto es una especie de repaso también de clases anteriores, porque para nosotros transformar volumétricamente una edificación, un diseño, etcétera, etcétera, podemos hacer uso de estas herramientas: dimensional, una transformación de sustracción, de adición o de penetración. Y la cuarta característica que debe tener nuestra vivienda es que debe ser duradera en el tiempo. Es decir, nuestra vivienda, nuestra edificación, debe transmitir un sentimiento de seguridad en el tiempo a sus habitantes. Esto se logra con el manejo de los materiales, técnicas y sistemas constructivos. Y eso también lo vamos a ver un poco más adelante, cuáles son, digamos, los componentes de la vivienda, de una edificación, ¿verdad? Tenemos componentes verticales, conocidos como columnas, tenemos componentes horizontales, conocidos como losas o pisos, cubiertas y entrepisos, son los elementos horizontales en diferentes niveles de la edificación. Y tenemos elementos horizontales de carga, que se conocen como vigas de carga, y tenemos elementos en sistemas de infraestructura o de apoyo, de base, que se conocen como fundaciones o cimientos. Entonces, el estudio de todo este tipo de elementos en cuanto a los materiales que vamos a escoger, qué materiales vamos a usar para construir nuestra vivienda, cuáles son los sistemas estructurales y constructivos que vamos a emplear, le van a dar un carácter a la edificación, ¿verdad? La van a enmarcar dentro de una tipología, de un tipo, y a la vez nos van a ofrecer un sentimiento de seguridad a los habitantes. Entonces, estos son, digamos, criterios, aspectos muy generales que tenemos que tener en cuenta, compañeros, para nosotros, digamos, abordar el tema de la vivienda. Y en las clases subsiguientes vamos a ir desarrollando aspectos un poco más profundos y detallados sobre el diseño arquitectónico de viviendas, en este caso viviendas pareadas. Vamos a llegar hasta acá. Yo espero que haya sido de provecho esta serie de conocimientos que he tratado de transmitirles hasta ahora. Estén pendientes de las siguientes clases del curso. Siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, ahí pueden dejar comentarios, dudas, vamos a estar respondiendo por el grupo y la plataforma de WhatsApp, y cualquier comentario que deseen hacer en el canal de YouTube, también voy a estar contestando algunas cosas por allí, tan pronto el tiempo lo permita, ¿vale? Bueno, muchachos, ha sido todo por hoy, espero que estén bien, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!